Bueno, acá el punto 2 dice que se hace reaccionar una determinada cantidad de zinc con ácido sulfídrico de una determinada concentración para obtener hidrógeno y sulfuro de zinc. Y ahí hace varias preguntas, y en el punto E dice a qué temperatura debe estar el sistema para que la presión del gas sea de una atmósfera y el volumen se reduzca a la mitad, ¿sí? A la mitad del que se obtuvo en el punto D, ¿cierto? Y en el punto F dice, explique lo ocurrido en el punto anterior teniendo en cuenta la teoría cinético-molecular. A ver, los tres puntos D, E y F están interrelacionados. ¿Por qué? Porque en el punto D te dice calcular el volumen de hidrógeno que se obtiene a esa presión y a esa temperatura si la reacción se da de forma completa. O sea, está partiendo de la base de que la reacción se da de forma completa. O sea, el rendimiento de cuánto es. ¿Qué significa que la reacción se dé de forma completa? Esto es estequiometría. A ver, ¿qué es el rendimiento? Está el rendimiento teórico y el rendimiento práctico. Está el rendimiento al 100% y el rendimiento práctico, que es lo que da en realidad, teniendo en cuenta que puede haber impurezas. Que haya impureza es otra cosa. Vos dijiste que el rendimiento teórico es al 100% y en ese caso, ¿qué implicaría que sea al 100%? Voy a dejar de compartir y vamos a buscar la guía, ¿sí? A ver, hagamos una cosa. No me quiero ir por las ramas hablando de cuestiones de rendimiento, pero ¿ustedes entienden qué dice este enunciado acá? ¿Cómo ustedes van a calcular el volumen de hidrógeno? ¿Cómo calculan ese volumen de hidrógeno? O sea, yo le puedo explicar lo que es rendimiento, pero no es lo que me preguntó, ay, no llegué a ver quién fue la que me preguntó. Eh, ¿Cómo calculan el volumen de hidrógeno que se obtiene a 0,75 atmósferas y 35 grados centígrados si la reacción es de forma completa? Bueno, gente, es una clase de consulta. Y dijimos que yo no iba a resolver el examen. Si ustedes no me dicen por lo menos que sí o que no, o que no entienden o que no saben, algo necesito que me digan. P por B igual a NRT, me dice Agustín. Claro, claro. Ahí calculás el volumen, ¿sí? Calculás el volumen con esa ecuación. Eh, Está bien, me respondiste lo que yo pregunté. Ahora bien, si yo tengo un volumen, una presión y una temperatura, que son el volumen que yo calculé en el punto D y la presión y temperatura que me dan en el punto D, y posteriormente yo hago un cambio en las variables del sistema, ¿sí? Y ahora la presión es de una atmósfera, el volumen se redujo a la mitad respecto del que calculé en el punto D, y voy a tener otra temperatura que me pide que calcule cuál es, ¿sí? Yo tengo que poder hacer ese cálculo de alguna forma, ¿sí?
De una forma o de dos formas hay opciones ahí. ¿Sí? Eso lo tienen claro, ¿cierto? ¿O no? Bien. Romina dice que sí. ¿El resto lo tiene más o menos claro o sabe, entiende por lo menos de lo que le estoy hablando? Sí, me dice Ana, perfecto. Entonces, el punto F dice, explique lo ocurrido en el punto anterior teniendo en cuenta la teoría cinético-molecular. Ahora bien, ¿qué ocurrió en el punto anterior? Ocurrió un cambio en las condiciones del sistema, ¿sí? Una modificación de la temperatura, una modificación de la presión y una modificación del volumen, ¿sí? Ahora bien, la modificación de esas variables, o sea, de dos de esas variables, obliga a que la tercera se modifique también, ¿sí? Manteniéndose constante el número de moles, ¿cierto? Perdón. Entonces, ¿qué dice la teoría cinético-molecular? ¿Sí? Que la forma en la cual se comportan los gases tiene que ver con la energía cinética que hay en el sistema. Y la energía cinética que hay en el sistema va a tener que ver con las condiciones del sistema. ¿Sí? O sea, si yo modifiqué las condiciones del sistema entre las que había en el punto D y las que hay en el punto E, ¿cómo se modifica la energía cinética? ¿Aumenta, disminuye? ¿Esa disminución o ese aumento produce que aumente o disminuya la... O sea, yo modifiqué las condiciones de temperatura y de volumen. Y eso va a implicar una modificación en la temperatura. ¿Cómo esas modificaciones de presión y volumen afectan la energía cinética del sistema para que se termine modificando la temperatura? Esas cuestiones tienen que explicar. Para eso tienen que leer bien y tener bien en claro qué dice la teoría cinética molecular. Cómo afecta la energía cinética al movimiento de las partículas del gas. Un aumento de la temperatura, ¿qué efecto produce en la presión? Es decir, desde el punto de vista molecular, al aumentar la energía cinética, ¿cómo son los impactos de las moléculas de gas en contra de las paredes? Si aumenta la energía cinética, esos impactos, ¿cómo van a ser? ¿Más fuertes? ¿Más lentos? ¿Sí? Que sean más fuertes o más lentos. ¿Cómo va a modificar la presión? ¿Sí? Ese incremento de presión, ¿cómo podría llegar a modificar el volumen? Si yo reduje el volumen, ¿qué va a pasar con la presión? ¿Qué va a pasar con la temperatura? Todas esas cuestiones tienen que analizar teniendo en cuenta, una vez más, la teoría cinética molecular. La teoría cinética molecular le va a explicar desde el punto de vista molecular cómo se ven afectados los átomos o las moléculas de ese gas. Moléculas en este caso. ¿Se entendió más o menos qué es lo que tienen que hacer en el punto F? ¿O les confundí más? ¿Quieren que miremos un poquito de teoría cinético-molecular? Yo entendí, me dijo Romina. ¿Alguien más entendió o no entendió o quedaron dudas? No sé si, ¿cómo quieren que continuemos? Bueno, dejamos acá entonces este punto. ¿Tienen alguna otra consulta? Sí, profe, si en el punto D hay que calcular los reactivos limitantes
para poder recién resolver el punto D, tipo De para este mismo, del 2. calcular el volumen. Sí, ¿Y a vos qué te parece? A ver, ¿por qué sí o por qué no? ¿Por qué sí habría que calcular o por qué no habría que calcular? exactamente eso. Por eso no, tipo, me quedan las dudas si hay que calcular o no, porque no sé por qué tengo que calcular. A ver, ¿qué es el reactivo limitante? Lo que se consume No. totalmente. El reactivo que se consume totalmente. Eso. Sí, el reactivo limitante. Claro, el reactivo limitante es el que se consume totalmente. Claro. ¿Por qué se consume totalmente? Y no el otro. O sea, ¿cómo se llama el otro que no es el limitante? El reactivo en exceso. Está en exceso. O sea, si vos tenés dos reactivos, lo más probable es que uno esté en exceso y que el otro esté en defecto. O sea, uno está en mayor proporción que la estequiométrica y el otro está en menor proporción que la estequiométrica. ¿Sí? El que está en menor proporción estequiométrica se va a terminar antes, por eso es lo que decís vos, de que se consume totalmente, y en el momento en que se termina el reactivo limitante, se termina la reacción porque ya no hay más reactivo para que continúe reaccionando. No hay más uno de los dos. ¿Me explico? En este caso, uno de los dos. ¿Sí? ¿Eso está Sí, claro? profe. Sí, profe. Bueno, Y porque fue, el- yo calculé todo eso de reactivo limitante, pero igual me quedó la duda si lo había calculado eh, bien, tipo, porque debía calcular, o porque no hacía falta que lo calcule. Porque para poder recién calcular el volumen del hidrógeno, creo que debería calcular los números de moles del gas, ¿o no? de gas hidrógeno que se producen. Sí. Ajá. ¿Y eso cómo lo calculas? Y eso creería que va en base al reactivo limitante que lo calculé. Y claro. O sea, vos tenés dos reactivos, el zinc y el ácido sulfídrico. ¿Sí? Sulfídrico, ¿no? Acá tengo justo el chat que me queda. Sulfídrico. ¿Sí? Está bien lo que vos estás diciendo. ¿Entendés? Si yo calculo el número de moles de gas a partir de los gramos de zinc, me va a dar un valor. En cambio, si yo lo calculo con la cantidad de ácido sulfídrico, me va a dar otro valor. ¿Cómo yo sé cuál de los dos es el valor real de hidrógeno que yo produzco? Está bien el razonamiento que vos estuviste haciendo. Yo te estoy repreguntando sobre lo mismo que vos me dijiste, lo cual, para afianzar lo que vos ya me dijiste que es correcto, ¿no? Estoy tratando de que razonemos tu respuesta. Con el del ácido sulfídrico. Bueno, a ver, vos calculás con el del ácido sulfídrico, ¿sí? Te da un valor. Y si vos no hubiese calculado, supongamos, ¿no? Que el ácido sulfídrico es limitante, no sé y ni te lo voy a decir. Si en lugar del ácido sulfídrico vos hubieses calculado con el zinc, te iba a dar otro valor, ¿correcto? ¿Es cierto eso? Salvo que Sí, justo se encuentran en proporción estequiométrica y justo están los dos en proporciones perfectas y en ese caso te va a dar el mismo valor. Pero de lo contrario siempre te va a dar distinto. Uno de los dos hace mayor que el otro, entonces. Excepto en este caso de que están en proporción estequiométrica, en todos los otros casos
uno va a ser mayor que el otro, ¿cierto? Sí, ¿Cuál sería el correcto de esos dos? Ajá. Una vez más, ¿qué es el reactivo limitante? El que se acaba primero. Perfecto. Y entonces, ¿qué pasa con el producto cuando se acaba uno de los dos? ¿Por qué se llama reactivo limitante? porque se consume totalmente. No. Sí, sí, es correcto lo que me está diciendo, pero es como que yo te Limita la diga, ayer ganó reacción. Boca por penales. Sí, es correcto lo que me está diciendo, pero no es lo que yo te pregunté. Se llama reactivo limitante porque limita la cantidad de producto que se puede formar. Por eso se llama reactivo limitante. Porque al acabarse primero, se deja de producir producto, vale la redundancia. ¿Sí? Y como se deja de producir producto, no importa si yo tengo del otro en exceso. El otro reactivo en exceso por sí mismo y solito no me va a producir ese producto, hidrógeno en este caso. ¿Sí? Entonces, vamos a ser más extremos. ¿Sí? Te voy a dar ejemplos más extremos para que sea más obvio. Yo tengo 32 gramos de zinc. Supongamos que yo tengo 1.000.000 de litros de ácido sulfídrico de concentración 1 molar. ¿Sí? Yo calculo qué cantidad de hidrógeno voy a producir con esos 32 gramos de zinc y me va a dar un valor. Yo calculo la cantidad de hidrógeno que me va a producir a partir del ácido sulfídrico y me va a dar otro valor. ¿Cuál de los dos valores va a ser el que realmente se va a producir en la práctica? ¿Cuál de los dos valores que yo calculé es el correcto? ¿El de los 32 gramos de zinc o el del 1.000.000 de litros de ácido sulfídrico? El del zinc, me dice Romina. La pregunta es ¿por qué? Es correcto lo que me está diciendo, pero ¿por qué? Pues sin querer me dice, bueno, ¿por qué el valor correcto va a ser el del zinc? Porque si yo tengo 32 gramos de zinc y 1.000.000 de litros de ácido sulfídrico, cuando se terminen los 32 gramos de zinc, yo ya no voy a seguir produciendo más hidrógeno. Porque el zinc, que era el reactivo limitante en el ejemplo hipotético que yo acabo de plantear, se terminó y era el reactivo limitante, y por lo tanto limitó, valga la redundancia, la cantidad de hidrógeno que se pudo formar. Determinó cuál era la cantidad de hidrógeno que se podía formar. Y ese 1.000.000 de litros de zinc que yo tuve, perdón, ese 1.000.000 de litros de ácido sulfídrico que yo tenía, no reaccionó el 1.000.000 de litros. Reaccionó la cantidad necesaria para que reaccionen los 32,5 gramos de zinc. Entonces, si yo calculo el volumen de hidrógeno que yo obtengo a partir de ese 1.000.000 de litros de ácido sulfídrico, yo voy a estar suponiendo que el 1.000.000 de litros de ácido sulfídrico se convirtió en hidrógeno, lo cual es incorrecto. No se convirtió ese 1.000.000 de litros. Se convirtió una pequeña cantidad de ácido sulfídrico que era la necesaria para que reaccionen esos 32 gramos de zinc.
¿Qué cantidad? Y lo puedo calcular comparando cuántos moles o litros o mililitros de ácido sulfídrico son necesarios para que reaccionen con esos 32 gramos de zinc. ¿Me explico? Eso es lo que uno hace cuando uno calcula el reactivo limitante. Compara entre dos reactivos para ver cuál es el que está en menor proporción estequiométrica. ¿Se me entendió ahora o no? Sí, profe. Ahora bien, en este caso, en el punto D y respondiendo a tu pregunta, ¿es necesario calcular el reactivo limitante? ¿Sí o no? ¿Saben qué me parece y que me preocupa? Que a mí me da la sensación de que ustedes me entienden lo que yo digo, o por lo menos eso me parece, pero que ustedes no pueden tomar esa información que yo les doy para construir su propio conocimiento. Eso es grave en términos de pedagogía. ¿Sí? ¿Qué Es diferencia? Te escucho. O sea, para mí es necesario calcular el reactivo limitante porque para calcular la, o sea, calcular los moles de hidrógeno, primero tengo que saber cuál es el reactivo limitante. Correcto. Y si vos no calcularas el reactivo limitante, ponele, vamos a suponer que el ácido sulfídrico es el reactivo limitante en este ejemplo. ¿Sí? Si vos no calcularas cuál es el reactivo limitante y vos decidís calcular la cantidad de hidrógeno que producís a partir del zinc, ¿qué iba a ocurrir? ¿Qué estaría ocurriendo? El resultado está mal, pero mal que mal más, mal menos. ¿Qué, qué significaría ese resultado que hoy vas a obtener? Estaría mal, voy a responder yo porque si no se hace demasiado largo, ¿sí? Estaría mal y estaría mal de más. O sea, vos estarías calculando más cantidad de hidrógeno de la que realmente se va a producir. ¿Por qué? Porque vos estarías suponiendo que todo el zinc se convirtió en hidrógeno, lo cual no es correcto. ¿Sí? El zinc se fue convirtiendo en hidrógeno hasta que en un determinado momento se terminó el ácido sulfídrico y ahí dejó de convertirse el zinc en hidrógeno. ¿Sí? Bueno, no es que el zinc se convierta en hidrógeno, el zinc reacciona con el ácido sulfídrico, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Me explico? Que es lo mismo que yo dije hace un ratito con el 1.000.000 de litros, con esa exageración, digamos. ¿Sí? La idea de esa exageración era que quede obvio que uno de los dos estaba en exceso y el otro estaba en defecto. Uno estaba en mayor proporción estequiométrica y el otro estaba en menor proporción estequiométrica. Lo mismo va a ocurrir acá, tal vez. Existe una posibilidad de que estén en la misma proporción, pero ustedes se tienen que sacar la duda. Se podría calcular también, si uno quisiera, qué cantidad de zinc quedaría sin reaccionar en caso de que el zinc fuese el reactivo en exceso. Una vez más, calculando, comparando entre los reactivos. Todas estas cuestiones son cuestiones de estequiometría de la guía anterior, que ya las habíamos trabajado.
Si tienen alguna duda de eso, podemos seguir profundizando. ¿Se entendió más o menos esto? ¿Les ayudé o les compliqué todavía más? No, profe, yo entendí con la explicación, tipo, entendí cómo hacer eso. Porque Bien. estaba en duda, tipo, con eso, pero ahora sí me quedó en claro para resolver eso. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna duda respecto a este punto o algún otro que podamos resolver en menos de 4 minutos? O si no, cortamos e iniciamos una nueva sesión. Las demás que estaban escuchando, Ana, Cecilia y Agustina, ¿se entendió más o menos lo que estuve explicando? Yo la única duda que tenía era la que le había mandado por WhatsApp y entendí lo que usted me explicó. Bien. Bueno, creo que Ana y Cecilia entraron después. Lo que preguntaba Agustina es, voy a volver a compartir tu ejercicio, Agustina, ¿sabes? Lo que preguntaba Agustina era, acá en esta segunda de mi ecuación, ella trató de balancear por el método molecular y no le queda lugar para colocar los electrones. O sea, la ecuación ya le queda balanceada en carga y al poner electrones la estaría desbalanceando. Y eso ocurre porque ella inicia colocando el ácido sulfídrico y coloca el hidrógeno, que es el elemento que se redujo en este caso. ¿Sí? Yo le había corregido que acá tenía que ir un 2, o sea, porque el hidrógeno está en estado gaseoso. ¿Sí? Y para balancear el azufre coloca sulfuro de zinc, porque está utilizando el método molecular, entonces lo agrega entero, le queda balanceado el azufre, pero se le desbalancea el zinc. Y para balancear el zinc, coloca zinc metálico acá del lado de los reactivos. ¿Sí? Y ahí ya le queda balanceada la ecuación en masa y también en carga, ¿sí? Porque queda neutra en toda la ecuación. Eso ocurre porque al usar el método molecular, en este caso, ¿sí? Ella está colocando el elemento que se reduce acá, que pasa de un estado de oxidación más 1 a un estado de oxidación 0, reduce su estado de oxidación, pero también en la misma semiecuación está colocando el elemento que se oxida. Entonces, el intercambio de electrones no queda libre como acá, que se pierde, entre comillas, los electrones del zinc, como fue en este caso, que pierde electrones y queda acá entre los productos. El del hidrógeno no queda acá entre los reactivos, ¿sí? Porque no es que está recibiendo electrones de otro elemento que no está en la de mi ecuación, ¿sí? Es por eso. Siempre que uno en la misma mi ecuación coloque el elemento que se oxida y que se reduce, eh, va a presentarse este problema. Acá, en este caso, hay un solo elemento que cambia su número de estado de oxidación, que es el zinc, que pasa de 0 a más 2, por eso acá aparecen 2 electrones. En este segundo caso, no. Hay más de un elemento que cambia su número de estado de oxidación, por eso ya se balancean los electrones y ese número, ese cambio de estado de oxidación ya se equipara, digamos, solo con los elementos y no es necesario colocar electrones adicionales. En resumidas cuentas, no van a poder resolverlo por el método molecular a este ejercicio, ¿sí? Van a tener que usar el método electrónico. Igual, si se fijan bien el enunciado, no le pide que balancee la ecuación por un método redox, así que no se compliquen. ¿Sí? Le piden que presenten la ecuación balanceada, nada más. Cerramos y volvemos a iniciar con el mismo link.